Listo. La siguiente, por favor. El primer organismo que vamos a hablar es el de la ONE o ONE, por sus siglas en inglés. La siguiente, por favor. Que significa Ocean Network Express. Se puede traducir al español como Expreso de la Red del Océano. Es una empresa de transporte de contenedores con Singapur. En un inicio surge como propiedad conjunta de empresas de transporte japonesas, que son estas tres: Nippon Yusen Kaisha, Mitsui O.S.K. Lines y Lines K. Como pueden ver a la izquierda hay una imagen que representa qué porcentaje tienen de esta empresa cada una de estas empresas. Se forma en el 2016 como una empresa conjunta, heredando las operaciones de envío de contenedores de sus empresas matrices. ¿Esto a qué se refiere? Que la ONE fusionó todos los servicios que tenían de las tres compañías, así como sus terminales portuarios, sus puertos, en varios países excepto en Japón, porque ahí tienen su matriz de operaciones, o sea, ahí tienen a todos sus directivos. Y a partir del 2017 tenían un tamaño de flota de 1.4 millones de TEU, ahora es de 1.8. En otra diapositiva les voy a explicar más a fondo qué es el TEU. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, una de las tres empresas y la que tiene el 38% de ser dueña de la ONE es la Nippon Yusen Kaisha. Aquí, al presentar a estas tres empresas que son las dueñas, solo quiero que presten atención a lo que viene siendo las fechas del origen de su creación. La compañía se remonta a septiembre de 1885, cuando dos de las compañías navieras japonesas, Yubin Kensen Mitsubishi Kaisha y Kyoto Uniu Kaisha, se vieron acabadas en la ruina por la feroz competencia que mantenían. Entonces mejor se unieron, por palabras del ministro de Agricultura y Comercio. La que sigue, por favor. Después está la Mitsui O.S.K. Lines, o mejor conocida como OSK. Esta se funda en 1884 cuando 55 armadores. Los armadores son personas que se dedican o tienen conocimiento del ensamblaje de los barcos, del funcionamiento de los navíos y de embarcaciones. Cada uno de los cuales tenía solo un pequeño número de embarcaciones y combinaron sus operaciones. El principal representante de estos armadores era Hirose Sahei, gerente del Saibatsu, o conglomerado, y una figura prominente en los círculos financieros de Osaka. Osaka es una región de ella. Y ahí viene por cuánto ya valían en esa época de 1884, ya valían millones en yens. Tenían una flota de 93 buques. La que sí, por favor. Y por último tenemos la Kai Line o Kawasaki Kisen Kaisha. Igual, miren, su origen fue en 1878. Su fundador, igual otra persona con un nombre muy extraño, que empezó con una industria de metales pesados, después empezó con un astillero y del astillero ya evolucionó a lo que viene siendo las embarcaciones. Las embarcaciones aquí, bueno, le pusieron Kai Line porque tienen tres empresas con la inicial, que son Kawasaki, Kisen y Kaisha. La que sigue, por favor. Bueno, esto es un poquito difícil de explicar, pero bueno, trataré de dar mi mejor esfuerzo. La economía japonesa está muy organizada desde hace mucho tiempo. No se imaginan, nosotros todavía estábamos finalizando la consumación de la independencia y ellos tenían una economía muy bien alineada. Resulta que estas tres empresas por separado eran un Saibatsu. El Saibatsu se puede definir como un conglomerado de industrias financieras que tienen una empresa, bueno, que forman una familia, que tienen una empresa de respaldo, o sea, una empresa matriz. Aquí tienen directrices y subsidiarios y a su vez afiliados. El chiste es que ellos al fusionarse, ahora forman parte de un Keiretsu. Un Keiretsu no es más que un miembro de
en una sola empresa que se echan la mano. Pueden ver todas las flechas que se intersectan entre los Keiretsu y a su vez tienen afiliados que son los que llegan a ser accionistas de las mismas empresas. Lo importante aquí es que la ONE es de los principales Keiretsus de Japón. Pertenecen a un grupo que se llama Mitsui. Entonces son unos monstruos de la economía en su país. La siguiente, por favor. Pero lo más extraño de esto es que la ONE, la Ocean Network Express, no es la más grande en cuanto a su rubro. De hecho, a datos actualizados al 2020, son la sexta empresa más grande de comercializador, de envío de contenedores por medio marítimo. La primera es esta Maersk Line, es una empresa danesa que tiene 580 buques. No sé si vieron la primera imagen, pero era un buque con contenedores. Tienen una capacidad de 4.3 millones de TEUs y acaparan el 15.4% del mercado mundial. Y así la que sigue, 464 buques. Y la última, la tercera, tiene 2.5 millones de TEUs. La Ocean Network Express en el 2020 tiene registrado 1.8. Entonces, de 1.8 comparado con la Maersk Line, que es la primera, 4.3, pues es demasiada diferencia. Ya en la siguiente ya voy a explicar qué es la TEU para que salgan de dudas. La siguiente, por favor. Bueno, una TEU es una unidad de medida que utilizan en el medio marítimo que no está bien establecida. Como tal, no es una medida exacta, pero lo más aproximado es como el contenedor azul. 6 metros de largo, 2.35 de alto y 2.3 de ancho. A pesar de ello, este tipo de contenedores no es el más común. El más común es el de abajo, el naranja, que tiene el doble de largo. Entonces, estos tipos de contenedores son los más usuales en los medios portuarios. La siguiente, por favor. Bueno, hay varios tipos de contenedores. Está el dry van, que se traduce prácticamente a contenedor, y es adecuado para paquetes de productos básicos, cartones, cajas, material suelto, a granel, muebles. Y dice que los contenedores pueden ser modificados en el hangar, o sea, por si ya se trasladan por medios aéreos, por otro tipo de equipo. Después tenemos los reefer, que se traducen como frigoríficos. Estos son ideales para trasladar cargamento de perecederos como vegetales, fruta, carne. La siguiente, por favor. Después tenemos el flat rack, que se traduce a parrilla plana. Sirve más que nada para objetos muy pesados. Dice, usado para objetos de una forma irregular o de tamaños muy amplios, como maquinaria, cables, metal, láminas de metal, bobinas de acero, vehículos pesados, productos forestales, madera. Y de ahí tenemos la open top. La open top se traduce como tapa abierta, o sea, tiene un hueco en la parte superior. Esta más que nada sirve para productos que sean demasiado altos, demasiado largos, que no puedan ser trasladados por las puertas del contenedor, así como maquinaria, vidrio laminado y materiales de construcción. La que sigue, por favor. Entonces, esta empresa de ONE tiene 7 sedes. La principal la tienen en Japón, que es como todo lo de los directivos y eso. O sea, ahí se toman todas las decisiones de innovación, de nuevos puertos, de diseñamiento y todo eso. Después tenemos la segunda en Singapur. En esta es toda la operativa. O sea, aquí es donde llevan el control de todos los viajes y demás. Y de ahí tienen las Regional Headquarters o sedes regionales. Estas ya son nada más para tener su mercado bien controlado, como viene siendo las que está en Hong Kong y en China, que es para el este de Asia, Singapur, Gran Bretaña, Inglaterra, que es para la zona de Europa, Estados Unidos, que es para Norteamérica, y Brasil para Latinoamérica. La que sigue, por favor. Pero bueno, aparte de todo lo que acabo de mencionar que se puede transportar, en la industria marítima también se pueden trasladar estos que están caracterizados como bienes peligrosos.
están divididos en 9 categorías, como explosivos, gases, líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas e infecciosas, materia radiactiva, sustancia corrosiva, sustancias y artículos peligrosos diversos. Todo esto en cada embarcación está avisado a la OMI. La OMI es el Organismo Marítimo Internacional. El Organismo Marítimo Internacional tiene, por así decirlo, un manual que, bueno, aquí, es un libro, pero viene siendo como una ley de tránsito, algo así, que le llaman aquí Código IMDG. Las siglas están en otro idioma que es el inglés, no encontré una traducción como tal al español, pero aquí viene regulado en cada viaje qué cantidad de cada cosa llevan. O sea, viene todo bien especificado para que sea mejor el control de este tipo de sustancias. La que sigue, por favor. Otra de las cosas que tiene el transporte marítimo y la ONE es que te hacen, que te pueden transportar cargamentos especiales. ¿A qué se refiere con especiales? No es otra cosa más que las dimensiones del objeto que vayas a transportar. O sea, dimensiones especiales, que si quieres que vaya encadenado, o como, bueno, por ejemplo, para el transporte de pequeños navíos dentro del buque, utilizan lo que es el flat rack, el que les dije que traduce, era como parrilla abierta. Pues utilizan varios flat rack e encadenan el barco y así pues pueden llevar este cargamento especial de un lugar a otro. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver las 9 zonas principales que tiene la ONE en el mundo. ¿Esto para qué? Es una empresa que cuida mucho cada detalle. O sea, antes de cada viaje, todo el personal está ya concientizado de a dónde va, cuánto va a tardar, qué combustible se va a ocupar. Y el barco está totalmente checado, pero en caso de una emergencia, ellos pueden acudir a una de estas 9 zonas principales para cualquier emergencia. O sea, que se les sacó el combustible, que se está quemando algo, ellos ya tienen a dónde acudir y a quién avisar. La que sigue, por favor. Aparte de ello, pues de todo su envío por mar, en Europa ya también lo pueden enviar por las vías férreas, y en Norteamérica ya lo pueden enviar una vez llegando desde el puerto por medios terrestres, que son Global Inland and Intermodal Solutions, son soluciones intermodales y terrestres. O sea, están acaparando más de lo que les correspondería en su original creación. La que sigue, por favor. Aquí, bueno, en su sitio web podemos ver que tienen las 9 zonas principales, que son las que presenté con anterioridad, que es Asia, Norteamérica, Asia, Europa, Intraeuropa, Europa, Norteamérica, el este de Asia, el oeste de Asia, Oceanía, Latinoamérica y África. Al darle clic a cada una de estas, se abre una lista como la de la derecha, que son todas sus rutas ya específicas. En promedio, entre todas, son como unas 170 rutas ya predefinidas. La que sigue, por favor. Bueno, aquí abrí una de Latinoamérica, la cual se titula ALX1, Asia Latinoamérica Express 1. Aquí, mucho ojo, en la esquina inferior izquierda tiene una tabla que dice Port Rotation. Aquí viene desde qué puerto salen a qué puerto llegan, viene con unas siglas, viene cuánto se tarda, y en la esquina inferior izquierda viene una tabla que viene con las siglas de cada puerto y viene con cuánta carga de qué puerto a qué puerto pueden llevar. O sea, esto ya todo está preestablecido. O sea, uno para poder importar o exportar necesita anticiparse y ver si todavía hay espacio de su puerto de origen a su puerto de envío, e igual de regreso. Hice las cuentas haciendo las cuentas de la tabla, y pues pueden llevar lo mismo que de ida que de regreso. O sea, toda esa tabla está balanceada en cuanto a la carga. Lo que sigue, por favor. Aquí están las tarifas que pueden... tarifa de demora por tipo de contenedor en importación y en exportación. Podemos ver
cuánto cobran del día 11 al 20, del 21 en adelante, del 16 al 25 y del 26. Aquí hay dos tipos de costo en la importación. Si el transporte es puesto por el cliente, o sea, hay clientes que tienen los buques pero no tienen los contenedores, y hay clientes que la ONE se encarga de todo, facilitarles el buque y facilitarles los contenedores. La que sigue, por favor. Bueno, aquí hay una tabla representativa de qué en porcentaje, qué es lo que más exporta Japón, y podemos ver que pues la mayoría tiene que ver con tecnología o piezas para herramientas, vehículos, ordenadores, maquinaria, químicos, orgánicos, metales preciosos, artículos de caucho. O sea, lo que envían por peso es mucho más valioso que la que sigue, por favor, que lo que exporta México. Podremos ver que México exporta petróleo y derivados, productos de la industria automotriz, monitores y proyectores. Y pues en el mundo del agro sí andamos muy bien. Carne bovina, cerveza de Malta, azúcar de caña. Entonces ahí hay una comparativa un poquito notoria de qué envía Japón y qué envía México al mundo, y pues por eso qué remesas obtiene. La que sigue, por favor. Y para finalizar con la dinámica de lo que es la ONE, en estos últimos años ellos ya se han especializado en lo que es el e-commerce, o mejor conocido como comercio electrónico, donde tú ya puedes hacer tu pedido desde internet, te llega un correo con las notificaciones, te hacen un perfil, puedes visualizar dónde está tu pedido, te van a hacer un aviso de cuándo llega, de dónde se está moviendo, de cuánto va a tardar, y te van a dar un reporte de cómo estuvo toda la bitácora de viaje. O sea, ya es muy fácil como tal importar o exportar. Ya no es una cosa de que necesites conocer a alguien de otro continente personalmente para poderle decir, oye, ¿sabes qué? Quiero tu producto. La que sigue, por favor. Bueno, su visión como empresa es agilidad, rompiendo los esquemas para hacer ideas en una realidad rápidamente. Innovación, entregando servicios para contribuir al negocio de los consumidores a través de nuestra propia innovación y creatividad. Reliability creo que significa confiabilidad, no estoy muy seguro. Envíos estables, sustanciables y servicios profesionales. Satisfacción del cliente, enfocados en las necesidades del consumidor, entregando satisfacción que excede las expectativas. Calidad, escogiendo la mejor calidad que siempre excede las expectativas de nuestros consumidores. Mejores prácticas, continuando para mejorarse, basados en el conocimiento cultivado interna y externamente para dar los mejores servicios. Retos, explotando la innovación, no veo por el color, explotando la innovación para hacer la diferencia y evitar fallas. Y trabajo en equipo, respetando la diversidad individual para construir un equipo que puede trabajar juntos para crear un nuevo valor. La que sigue, por favor. Bueno, todo se ve muy bonito, ¿no? Traer cosas de otro continente, enviar nosotros nuestros productos. Pero aquí hay un pequeño detalle, todo esto está contaminando, y está contaminando demasiado. Más del 90% del comercio mundial se realiza por mar a través de unos 90,000 buques. La industria naval es responsable de una gran parte del problema del cambio climático. Más del 3% de las emisiones globales de dióxido de carbono pueden relacionarse con el transporte naval. Y aquí dice que la OMI, el organismo que antes les dije, en el 2007 dice que liberaban 1.120 millones de toneladas, que es el equivalente a las emisiones de gases de 205 millones de coches. Así, para que más o menos nos demos una idea de cuánto contamina el transporte marítimo. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver los tipos de sustancias que emiten, que contaminan, y pues además del dióxido de carbono, los barcos emiten varios contaminantes, como es el óxido de nitrógeno, el óxido nitroso. Todos estos contribuyen al cambio climático, directa e indirectamente, cuando reteniendo calor en la atmósfera. Ya saben cómo funciona lo del efecto invernadero. Todas estas partículas en suspensión se conocen como hollín. Se crean por la combustión de
del combustible fósil, que viene siendo el petróleo o el carbón. Los motores que ya son viejos necesitan mantenimiento y si no se les da, pues sucede esta combustión incompleta, la cual hace la suspensión de las partículas de hollín en la atmósfera. Este sería el tema de la ONE. Espero que les haya gustado. Los dejo con el siguiente. ¿Ya me escuchan? Sí, sí te escuchas, pero no te ves. Bueno, no se ve tu presentación. Sí, sí. ¿Ahora? Todavía no. Ahí está. Ya se está proyectando. Ok, bueno, el siguiente organismo translateral que se va a exponer es la FAO, la Food and Agriculture Organization, por sus siglas en inglés. Aquí hay algunos datos. La FAO fue fundada el 16 de octubre de 1945 en la ciudad de Quebec, Canadá. Las oficinas centrales de esta organización se encuentran en Roma, Italia. Se compone de 8 departamentos generales. Cuenta con agencias regionales en Ghana, Chile, Tailandia, Egipto y Hungría. El lema de la FAO, como lo podemos observar en la imagen de la derecha, es Fiat Panis, quiere decir hágase el pan, esto en latín. Gracias a ello se consagró el 16 de octubre como el Día Mundial de la Alimentación, que es un día que hasta la fecha sigue vigente desde su consagración. Para el año 2015, la FAO ya abarcaba alrededor de 194 países, 2 asociados y una organización miembro. Los dos asociados son las Islas Feroe y Tokelau, y la organización miembro es la Unión Europea. Bueno, aquí hay una pregunta que dice, ¿quién es realmente la FAO y qué hace? La FAO es la agencia especializada de la ONU que encabeza la lucha contra el hambre. Se ha considerado como líder mundial para poner fin a esta problemática, con la misión de garantizar una seguridad alimentaria por y para todas las sociedades. Se encarga de velar por obtener los alimentos suficientes de, y de buena calidad a niños y adultos. De hecho, la FAO se creó cuando recién se salía de la cruel guerra mundial, de la segunda, que había acabado con la vida de muchas personas. Es por eso que surge la FAO, porque en su primera encuesta ellos anunciaron que la noción que tenían del mundo era muy clara, que había hambre y malnutrición. El nacimiento de la FAO. Historia de más de 7 décadas de una organización que nació con un objetivo: liberar a la humanidad del hambre. Bueno, la FAO tiene una historia muy larga y muy interesante. Voy a tratar de resumírselas para que fue que nació esta organización. Sus precedentes se remontan en el nombre de una persona, David Lublin. Él era un hombre de negocios californiano dedicado a negocios agrícolas. En el decenio de 1880, la agricultura en Estados Unidos había decaído y estaba desorganizada. Así que él decidió hacer una campaña en Estados Unidos, pero no tuvo éxito. Entonces se trasladó a Europa. Ahí fue escuchado por el gobierno italiano y convocó por primera vez en la historia, en 1905, a una conferencia del Instituto Internacional de Agricultura, o sea, el germen de la FAO. Posteriormente, otro hecho importante fue la crisis de 1929, ya que había tenido un efecto devastador en la agricultura. Pero ahora existía una paradoja. Por un lado estaban los nutricionistas, ellos pugnaban por el aumento de consumo, y los economistas impulsaban la disminución de producción para defenderse de la crisis financiera. Entonces estaba ese dilema. Para el año de 1942, un nutricionista llamado McDougall trató de casar los conceptos de alimentación con la salud, pero y así que sus esfuerzos lo condujeron a la Casa Blanca, y con el apoyo del presidente Roosevelt, pusieron fin al instituto
Internacional de Agricultura y fueron transferidas todas las energías para formar lo que hoy conocemos como la FAO. Su carta fue firmada en junio en San Francisco, pero no entró en vigor hasta su ratificación en Quebec. Y el primer director de la FAO fue John Boyd Orr. Él era un escocés experto en nutrición. Bueno, aquí en este mapa que descargué de la página de la FAO, podemos ver la presencia que tienen ellos como organización prácticamente en todos los continentes del mundo. Como les había mencionado, son más de 130 países, son 5 oficinas regionales, 9 subregionales, 80 oficinas de representación, y pues ahí podemos observar cómo de qué manera apoyan. Los 3 objetivos que tiene la FAO a nivel global. 1. Erradicar el hambre y la seguridad alimentaria y la malnutrición. 2. Eliminar la pobreza e impulsar el fomento del progreso económico y social. 3. Gestión sostenible y la utilización de las fuentes naturales, incluyendo tierra, agua, aire y fuentes genéticas, para beneficiar a las generaciones presentes y futuras. De manera general, estos son los 3 objetivos que tiene la FAO como organización. Son los más generales y globales, porque, por ejemplo, en el primero de erradicar el hambre, se lo plantearon debido a que las cifras que ellos tienen registradas del mundo son crueles, porque más de 800 millones de personas hoy en día están padeciendo hambre crónica. 1 de cada 4 niños menores de 5 años corre el riesgo de morir como consecuencia de enfermedades asociadas a la malnutrición. Con el segundo objetivo de la eliminación de pobreza, ellos se plantearon el objetivo de reducirlo a la mitad para aquellas personas que viven debajo del umbral de pobreza extrema. Este umbral se refiere a $1.25 por persona al día. Las cifras parecen avanzar, pero la FAO está dirigiendo esfuerzos para poder eliminar esta problemática. Y con el objetivo número 3 de la gestión sostenible, se asocian temas de sostenibilidad, ya que se estima que la cifra de 9 mil millones de personas que habrá en el mundo para el 2050 no podrá ser abastecida con la producción actual de los campos agrícolas, ganaderos y de forestales y la pesca. Así que debemos de comenzar a plantear esos objetivos para enfrentarnos a esta problemática. En esta diapositiva les hice un esquema para que podamos englobar los 3 objetivos de la FAO, que son la alimentación, sustentabilidad y la pobreza cero, de manera general. Y en cada uno de ellos está relacionado otro concepto que también puse allí, que es el desarrollo rural, el compromiso social y las políticas públicas para finalmente poner al centro a la FAO como organización mundial. Es importante ver estos conceptos que están resaltados en color morado para poder entender de qué manera actúa de manera más local. En el área de lo rural, al menos para México, se han implementado lograr programas de desarrollo rural. Por ejemplo, en el 2001 se creó la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, LDRS, la cual estableció medidas para que el gobierno promoviera en la población rural educación, salud y opciones de actividades económicas, así como combatir la pobreza, apoyar a pueblos indígenas, proteger a los trabajadores del campo y otros aspectos. Para el compromiso social, al menos en México, se sabe que depende mucho también de la geografía, la idiosincrasia y toda la historia que tienen esos pueblos. Pero con los compromisos sociales se han logrado crear programas. Por ejemplo, el apoyo a la Cruzada Nacional contra el Hambre, programa Cedesol, Liconza, Diconza, y apoyo a la sustentabilidad ambiental y la resiliencia, formando una economía verde frente al cambio. Eso al menos se hizo de la mano del gobierno mexicano con la FAO a partir de los años de la década de los 90. Y en las políticas públicas es una de las líneas también fundamentales que tiene esta organización, porque se han centrado en México
desde hace más de 15 años hacer evaluaciones de los programas del sector rural. Por ejemplo, la OISADER, que era la Zagarpa, fungió de manera muy estrecha con los representantes de la FAO aquí en México en sus inicios para comenzar a establecer leyes que regularan el beneficio medioambiental y nutricional de toda la población. También gracias a ellos se lograron establecer las ANPs, las áreas naturales protegidas, las leyes sobre los gases GEI de efecto invernadero, la LEGEPA en el 88, la PROFEPA y todas las organizaciones que en México funcionan. ¿Pero qué ha hecho la FAO? Aquí hice una línea del tiempo con acontecimientos de los más importantes que consideré para que puedan darse una idea de lo que hace actual, desde el 45 que se estableció. Por ejemplo, en el 62 un hecho muy importante fueron los trabajos de la Comisión del Codex Alimentarius de la FAO y la OMS, que fue uno de los trabajos muy importantes de aquella década y marcó grandes precedentes para todo lo que iba a hacer a continuación en temas de alimentación. Ahí pueden ver en los años en el 74 que también se celebró la Conferencia Mundial de la Alimentación. En el 1979 se celebra la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Y como les mencionaba al inicio, en 1981 se celebra por primera vez en más de 150 países el primer Día Mundial de la Alimentación. En el 86 entra en funciones el Agrostat, hoy FOASTAT, que es la fuente mundial más amplia de información agrícola que podemos consultar cualquiera de nosotros. Y así, la línea del tiempo va marcando algunos acontecimientos importantes y quiero resaltar la última caja del 2019, 2021, que la FAO como respuesta inmediata a la pandemia por el COVID-19 no ha descansado su labor. Ella ha tenido un papel muy importante y la información es demasiada en todos los países ha estado presente. Es de las organizaciones internacionales que no ha descansado desde que se registró la pandemia. Y por último, la nueva FAO del siglo XXI. En la imagen que está ahí, pueden observar al exdirector José Graciano da Silva, que es el señor, en la imagen está a la derecha, junto al chino Ku Dongyu, ahora nuevo director de la FAO. Ku Dongyu fue elegido el 23 de junio del 2019 en Roma y se convirtió en el noveno director del cargo desde la fundación de la FAO, y él va a ser nuestro director hasta julio del 2023. Ahí coloqué cuatro leyendas: sector privado, institución académica, medios de comunicación y embajadores de buena voluntad. Para hablar del sector privado es de la participación que tienen muchas empresas a nivel global sobre los esfuerzos que han hecho con la FAO para apoyarlos, porque como decía Marcela Villarreal, es un error considerar al sector privado tan solo como una fuente de financiación. Las empresas del sector privado proporcionan, contribuyen y apoyan con servicios a trabajadores y a la comunidad. O sea, se han juntado todos ellos, las cuatro esferitas, para hacer esfuerzos con la FAO. Por ejemplo, en el sector privado han apoyado de manera muy importante y a nivel mundial en problemas que ha habido y a la resolución de los mismos, la Fundación Bill y Melinda Gates en Estados Unidos, Rabobank en África, la iniciativa Mastercard, Agrinatura y el movimiento Slow Food. Con las instituciones académicas, pues han sido muchas universidades y centros de investigación los que fomentan el desarrollo de conocimientos y aportan innovaciones a la lucha contra el hambre y la seguridad alimentaria. Los medios de comunicación, por ejemplo, Facebook se ha sumado a la campaña, Twitter, LinkedIn, Instagram, Google Plus, YouTube, SoundCloud, Slideshare, Pinterest. Ellos han ayudado de cierta manera con este, con el alcance global que tienen de sus medios para apoyar a la FAO. También National Geographic Society tuvo un importante reconocimiento con un documental que hizo en Lesoto para apoyar al FAO. Y finalmente los embajadores de la buena voluntad.
No sé si han escuchado de ellos, pero este grupo inició en 1999 y son personas no solamente del medio político, sino deportivo, cultural, que apoyan con campañas a la FAO. Entre los más escuchados que pueden conocer será Lionel Messi, Luciano Pavarotti, Chucho Valdés, Maná, Cristiano Ronaldo, Shakira, Patrick Vieira, Justin Pasek y entre muchos otros más que han ayudado a los programas y a los objetivos que tiene la FAO. Mm, Eso es todo de mi parte. Sigue el próximo tema. Hola, buenos días. Buenos días. Con su permiso, profesor. Buenos días, compañeros, compañeras. Adelante. Se quitó la proyección, compañero. Edgar. Ahí está. Bueno, a mí me toca exponer el tema de la UNESCO. ¿Qué es la UNESCO? La UNESCO es un organismo especializado de las Naciones Unidas. Bueno, sus siglas se encuentran en inglés, pero significa en español Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Este organismo fue fundado el 16 de noviembre de 1945 con el objeto de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. La Constitución firmada ese día entró en vigor el 4 de noviembre de 1946, ratificada por 20 países. En 1958 se inauguró su sede principal en el Distrito Séptimo de París. En 2017 contaba con 195 estados miembros y 10 miembros asociados. La siguiente, por favor. Te brincaste una. Bueno, ahí estamos. Dice, su visión de la UNESCO. Ahí está. Se dedica a orientar a los pueblos en una gestión más eficaz en su propio desarrollo a través de los recursos naturales y los valores culturales, y con la finalidad de modernizar y hacer progresar a las naciones del mundo, sin que por ello se pierda la identidad y la diversidad cultural. La UNESCO tiene una vocación pacifista y entre varias cosas se orienta muy particularmente a apoyar la alfabetización en la educación. En este organismo asigna prioridad al logro de la educación elemental adaptada a las necesidades actuales, colabora con la formación de docentes, planificadores familiares y vivienda, administradores educacionales, y alienta la construcción de escuelas y la dotación de equipo necesario para su funcionamiento. Las actividades culturales buscan salvaguardar el patrimonio cultural mediante el estímulo de la creación, de la creatividad y la preservación de las actividades culturales y tradicionales orales, así como la promoción de libros y de lectura en materia de información. La UNESCO proporciona la libre circulación de ideas por medios audiovisuales, fomenta la libertad de prensa y la independencia al pluralismo y la diversidad de los medios de información, vía el Programa Internacional para la Promoción de la Comunicación. La siguiente, por favor. Dice, como habíamos comentado anteriormente, la UNESCO es un organismo de las Naciones Unidas, el cual se va a enfocar en los organismos, en los objetivos de desarrollo de esta.
Y sus objetivos generales de esto es reducir a mitad el porcentaje de personas que viven en la extrema pobreza, lograr la universalización de la enseñanza primaria en todos los niveles, suprimir las disparidades entre los sexos de la enseñanza primaria y secundaria, ayudar a los países a elaborar estrategias nacionales orientadas al desarrollo sostenible, a fin de lograr que se invierta la actual tendencia a la pérdida de recursos del medio ambiente. La siguiente, por favor. Aquí, bueno, aquí puse un poquito, bueno, esto es lo que encontré de su historia desde el día que fue fundada hasta más o menos el año 2020. De aquí, de lo más importante, se podría, o sea, vemos que se inició en 1945, como ya lo había mencionado. Y me pasas la otra, por favor. Aquí, de los hechos más importantes, pues, podemos, por ejemplo, fue el hecho de su constitución, de cómo fue constituida, y uno de los puntos que a mí me pareció más importantes es que en 1958 se inaugura en París el edificio de la sede permanente de la UNESCO, diseñado por los arquitectos Marcel Reuff, Pierre Luigi y Bernard Sarfus, de Francia. Otro hecho importante también es, por ejemplo, cuando se creó el embalse o la presa en Egipto. Iba a causar grandes estragos, ya que iba a inundar a las pirámides, y ellos tuvieron la actitud de trasladar todos estos objetos y monumentos hacia lugares donde estuvieran a salvo. La siguiente, por favor. Otro hecho importante es, por ejemplo, también cuando sale Estados Unidos y Gran Bretaña del organismo. Y con esto, pues, bajan el capital con el cual contaba el organismo. Aquí dice: los Estados Unidos de América se retira de la organización, alegando, entre otros motivos, de su desacuerdo con la gestión. El Reino Unido y Singapur han dado lo mismo en 1985, y como había mencionado, el presupuesto de la organización se reduce considerablemente. La siguiente, por favor. Y ya en 2002, pues vuelve otra vez Estados Unidos a unirse a la UNESCO. La siguiente, por favor. Dice: los objetivos de la UNESCO. Sus objetivos principales son contribuir a la paz, seguridad, mediante la educación, ciencia, cultura y comunicación, fomentar formación de profesorado de escuelas y proveer de material, promoción de actividades culturales, promover los libros y la literatura, promover la libre expresión y libertad de prensa, reducir el analfabetismo, protección de recursos naturales, desarrollo de los medios de comunicación independientes y plurales. Esos son los objetivos generales de la UNESCO. Para lograr esos objetivos, la UNESCO, pasa a la siguiente, por favor. La UNESCO, sus objetivos están inmersos en estos 5 programas principales, que es la educación, cultura, ciencias naturales, ciencias sociales y comunicación. La siguiente, por favor. Vamos a ver cada uno de esos programas, y vamos a empezar con la educación. Como dice, la educación transforma vidas y ocupa el centro mismo de la misión de la UNESCO. La UNESCO considera que la educación es un derecho humano, o sea, es un derecho al que todos tenemos derecho a la educación a lo largo de toda la vida, y que el acceso a la instrucción debe ir acompañada de calidad. O sea, no nada más es que nos den la educación, sino que también hacer lo posible porque sea de calidad esta.
La UNESCO es la única organización de las Naciones Unidas que dispone de un mandato para abarcar todos los aspectos de la educación. De hecho, se le concedió la coordinación de la Agenda de Educación Mundial 2030, en el marco del Objetivo del Desarrollo Sostenible 4. La hoja de ruta para la consecución de este objetivo es el Marco de Acción de Educación 2030. ¿Qué es el Marco de Educación 2030? Bueno, fue establecido en una reunión que hubo, en una cumbre que hubo sobre la educación en Incheon, Corea, en el 2015, en el cual se toman acuerdos sobre la educación del 2030. Pero también, por ejemplo, ¿qué es el Desarrollo Sostenible 4? El objetivo del Desarrollo Sostenible 4 tiene 10 metas que engloban muchos aspectos diferentes de la educación. Se conforma en 7 metas, que son 7 metas que son resultados esperables y 3 metas que son medios para conseguir las metas. O sea, unas son los resultados esperables y otras son los medios por los cuales se van a desarrollar estos resultados. Bueno, siguiendo con dentro de la educación, encontramos que de estas metas esperables está la educación primaria y secundaria universal. Esto quiere decir que es velar porque todos los niñas y niños reciban una educación, una enseñanza primaria y secundaria que debe ser gratuita, equitativa y de calidad, y producir resultados escolares pertinentes y eficaces. El segundo sería el desarrollo de la primera infancia y educación preescolar universal. O sea, esto los prepara para que tengan una enseñanza preescolar de calidad a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. El tercero sería el acceso igualitario a la educación técnica, profesional y superior. Esto es que deben de generarse las condiciones de igualdad para todos los hombres y mujeres a una formación técnica profesional superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. O sea que todos debemos tener acceso a la enseñanza universitaria. Dice, el otro sería habilidades adecuadas para un trabajo docente. Para el 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, al trabajo docente y al emprendimiento. Otro sería igualdad entre los sexos e inclusión. O sea, aquí deben de incluir a todas las personas. Es eliminando las disparidades de género en la educación, garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional. El sexto sería la alfabetización universal de la juventud. Para el 2030 se acordó garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética. El séptimo sería la educación de la ciudadanía para el desarrollo sostenible. Para el 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas, la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios. Bueno, esos son los esperados. Ahora, en los medios, ¿cómo se va a desarrollar? Lo que va a equilibrar para que todos tengan accedan a esto. Contribuir
el primero sería entornos de aprendizaje eficaces, contribuir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. También se otorgarán becas y el tercero sería la de maestros y educadores, o sea que deben de capacitarse mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo. Luego tenemos lo que es la cultura. La cultura en el mundo interconectado. Pasa la otra, por favor. En el mundo interconectado en que vivimos es fácil constatar que la cultura tiene el poder de transformar las sociedades, sus diversas manifestaciones que abarcan desde los más preciados monumentos históricos y museos hasta los ritos tradicionales y el arte contemporáneo. Enriquecen nuestro día a día con múltiples de diferentes maneras. El patrimonio constituye una seña de identidad y favorece la cohesión de las comunidades que no asimilan bien los cambios rápidos y que sufren el impacto de las crisis económicas. La creatividad contribuye a la edificación de las sociedades abiertas, inclusivas, pluralistas y el patrimonio de la creatividad. Aquí cabe destacar que México abarca casi la tercera parte de América en cuestión de patrimonios culturales de la humanidad y de formas de vida. La siguiente, por favor. Dice, la ciencia al servicio de un futuro sostenible. Dice, la ciencia, los avances de las diferentes esferas de la ciencia nos permiten encontrar soluciones para los nuevos desafíos económicos, sociales y medioambientales. O sea que vamos a hacer ciencia, se está generando la ciencia para poder disminuir un poquito los efectos del cambio climático. La siguiente, por favor. En nuestra sociedad cada vez es más diversa, o sea, vivimos en una sociedad donde hay mucha diversidad. La UNESCO lleva a cabo a diario su misión humanitaria que consiste en fomentar el entendimiento mutuo. O sea, diario convivimos y diario estamos relacionándonos con las personas, entonces tenemos que aprender a convivir con todas estas diferencias de personas. Dice, entendiendo mutuo para construir una paz duradera. La siguiente, por favor. Aquí más que nada es en el sector de la comunicación e información. Se esfuerza por fomentar la libertad de expresión, el desarrollo de los medios de comunicación y el acceso a la información y el conocimiento, de acuerdo con el mandato de la UNESCO de promover el libre flujo de ideas mediante la palabra y la imagen. Siguiente, por favor. Nuestra historia. México ha estado presente en la UNESCO desde sus inicios. De hecho, el secretario general, director general de la UNESCO fue un mexicano, fue Jaime Torres Burret, quien también inventó, o sea, se hicieron muchos programas, por ejemplo, uno de ellos, el más, o sea, de los que me acuerdo, fue la creación de la campaña de analfabetismo de los adultos mayores, y luego también, o sea, ha contribuido mucho este personaje en la UNESCO. La siguiente, por favor. Dice, desde 1967 México alberga una oficina nacional que se encarga de impulsar y trabajar en proyectos que promueven la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación e información en la República Mexicana a través de diferentes proyectos y colaboraciones. Brinda asistencia técnica como actor estratégico y especializado entre los diferentes poderes del Estado, niveles de gobierno, instituciones, organizaciones de la sociedad civil y comunidades. La siguiente, por favor. La oficina de la UNESCO en México labora a través de sus sectores de educación, ciencias naturales y sociales, cultura
y Comunicación e Informática con fuerte compromiso por transformar de manera positiva la realidad mexicana y alcanzar el desarrollo sostenible en un entorno de paz. Bueno, en estos días, los días pasados hubo una conferencia de la periodista Sterige, en la cual abarca mucho sobre todos esos temas que estamos hablando de la UNESCO, sobre la paz, más que nada la expresión, la educación. Todo esto, o sea, como México pertenece a la UNESCO, también se acata a lo que es la Agenda 2030. Dice, la educación de los diferentes programas del sistema mexicano proporciona herramientas para estudiantes y docentes hacia la consolidación de la educación para la paz y una ciudadanía del mundo, impulsar la igualdad en favor de las mujeres. Hemos estado viendo que también se ha dado mucho apoyo a la mujer. Ahorita precisamente pasó el día donde se conmemora a las personas que fallecieron en una fábrica y que se proclamó como Día de la Mujer, y como se ha permitido, se ha abierto un poquito más la libre expresión. Ya no es como en otros sexenios pasados, donde se caracterizaron no por la vía pacífica, sino por la vía violenta de mitigar todos estos eventos, de opacarlos. La siguiente, por favor. También la UNESCO, dentro fortalece las capacidades locales al actuar como nexo especializado de asistencia técnica entre los diferentes poderes del Estado y a niveles de gobierno, las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades y actores sociales clave, forjando así una red interdependiente encaminada hacia el bienestar social. También hace poco también se declaró, por ejemplo, se declaró ya se me olvidó, bueno, pasa a la siguiente, ahorita que me acuerdo les explico. El presupuesto ordinario viene de los miembros de contribuciones calculadas a una escala de la UNESCO, o sea, todos los países que son asociados pues contribuyen para que pueda seguir ejerciendo. Y pues sería todo. Los dejo con el siguiente exponente. Buenos días, compañeros. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, se te escucha. Ok, bueno, les expondré sobre el Banco Mundial. ¿Qué es el Banco Mundial? Pues es una organización internacional especializada en finanzas, cuya la principal actividad es la ayuda a países en desarrollo que necesiten apoyo económico a través de préstamos o créditos que se encuentran en situación de pobreza. Bueno, aquí se puede ver un mapa donde está el Banco Mundial está conformado por 189 países miembros. Su personal proviene de más de 170 países y tiene más de 130 oficinas en todo el mundo. Siguiente, por favor. Bueno, la gestación de lo que hoy se conoce como Banco Mundial tuvo su origen en la conferencia que se realizó en julio de 1944. Esta fue convocada por los líderes de Inglaterra y Estados Unidos en la ciudad de Bretton Woods, en New Hampshire, Estados Unidos, a la cual asistieron 44 países. Todos los países miembros tienen un representante en el Banco Mundial de la Junta de Gobernadores. Esta junta, esta se reúne 2 veces al año para tomar decisiones dentro del directorio, que está compuesto por 25 directores de los países más influyentes del mundo, como son Estados Unidos, Japón, Francia y Reino Unido. Por el Banco Mundial se mantiene gracias a las cuotas que los estados aportan a fin de poder participar en esta organización, el pago de los intereses de préstamos que han ofrecido en el pasado y a la especulación de la bolsa de valores. Siguiente, por favor. Bueno, aquí
Aquí presento los organismos en los que se integra el Banco Mundial. Uno de ellos es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Este ayuda a reducir la pobreza en países pobres. La Asociación Internacional de Fomento, esta ayuda al desarrollo de servicios básicos. La Corporación Financiera Internacional, esta es la que promueve la inversión en el sector privado. El Organismo de Garantía de Inversores se encarga de la inversión en países subdesarrollados. Y por último, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias a Inversores. Este se encarga de solucionar la inversión extranjera entre países. Siguiente, por favor. Bueno, aquí son dos principales funciones las que tiene el Banco Mundial. Uno es prestar apoyo tanto a países desarrollados como a los países en desarrollo en la forma de financiamiento, garantías, estudios analíticos y de asesoría, alivio de la deuda, iniciativas para el fortalecimiento de la capacidad y actividades de seguimiento y promoción a nivel mundial. La estrategia de la lucha contra la pobreza del Banco Mundial se basa en reforzar el clima de inversión e invertir en las personas pobres. Siguiente, por favor. Y el otro de las funciones es hacer frente al desafío de la pobreza a través de los siguientes objetivos: erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la educación primaria universal, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH-Sida, asegurar la sostenibilidad ambiental, promover una alianza mundial para el desarrollo. Siguiente, por favor. Bueno, una de las prioridades del organismo consistió en encontrar alternativas para la reconstrucción en Europa, idea que al mostrar poca eficacia fue desechada para dar paso a la función que ahora es la central, ¿no? Que es convertirse en la institución internacional de mayor importancia para el desarrollo mundial, revigorizando los mercados internacionales de capital de las naciones deudoras con el objeto de reparar sus economías y proporcionar nuevos incentivos a los prestamistas. Siguiente, por favor. Y bueno, el interés del banco por temas sociales se basa en suponer que pues, la inversión en favor de los pobres no es solo correcta por razones humanitarias, sino que es una función bancaria excelente. Esto quiere decir que la inversión en capital humano da rendimientos por lo menos tan favorables como los que se tienen de inversiones no destinadas a la pobreza, puesto que asegurando educación y salud a los pobres se ofrecen mejores perspectivas de inversión. Hoy en día el organismo es ubicado como la institución internacional clave para canalizar los capitales privados a áreas y proyectos en el mundo en desarrollo, que de otro modo no serían recibidos. Siguiente, por favor. Y bueno, en el caso de la educación, la primera intervención del Banco Mundial se efectuó en 1963 en Túnez y se dirigió al sector de la educación secundaria. Pero fue hasta 1968 cuando se expandieron los programas sociales, incluyendo pues los educativos. Lo que en los últimos años se ha consolidado diversas estrategias de colaboración entre México y el Banco Mundial, sobre todo en el ámbito de las políticas económicas nacionales, pero que naturalmente han impactado en otros convenios y préstamos en materia educativa. Uno de estos convenios, que ha sido reconocido como trascendente, es la serie de préstamos que otorgó el Banco Mundial al gobierno mexicano para la creación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, conocido pues, como CONALEP, bajo la modalidad de apoyos al subsector tecnológico. Y otra de esas fue el organismo mostrar su preocupación por la educación primaria también. Entonces, apoyó con el programa PARE, que significa Programa para Abatir el Rezago Educativo. En México se hicieron en los países de escasos recursos, como era Oaxaca, Chiapas, Guerrero. Y bueno, lo que quería este programa era elevar el nivel de aprendizaje en los alumnos
de educación primaria, asegurar una mayor permanencia de estos en la escuela, mejorar la preparación y acrecentar la motivación de los docentes y reforzar la organización y administrativos educativas. Bueno, esto fue lo de Banco Mundial, los dejo con mi compañera. Buenos días, yo voy a hablar acerca del Fondo Monetario Internacional. Siguiente, por favor, Cordo. El Fondo Monetario Internacional es un organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas, el cual fue establecido en el año 1945 para contribuir al estímulo del buen funcionamiento de la economía mundial. Tiene su sede en Washington y actualmente cuenta con 190 Estados miembros. Es también un fondo al que los países miembros que necesiten financiamiento temporal pueden recurrir para superar los problemas de sus pagos de balanza. Siguiente, por favor. Un poco de cómo fue la historia de la creación del Fondo Monetario Internacional. En 1919, tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles impuso reparaciones a Alemania. En 1920, los países comenzaron a adoptar políticas de empobrecer al vencido, como las depreciaciones a su propia moneda. Alemania, al comienzo de la guerra, había asumido una gran deuda, y al no poder pagar las reparaciones, comenzó a imprimir una gran cantidad de dinero. Eso provocó que estallara una superinflación. En 1930 se provocó la Gran Depresión, que ocasionó la ruina económica y los países luchaban por equilibrar su presupuesto, paralizando todo el comercio internacional. En el año 1936 entró en vigencia el acuerdo tripartidario en el que Estados Unidos, Francia y Reino Unido buscaron evitar las depreciaciones competitivas en sus monedas. Y en el año 1939 se dio el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En el año 1944, 44 países escriben los convenios constitutivos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, preparados en la conferencia de Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos. En 1945 se dio el término de la Segunda Guerra Mundial y en el año 1947 el Fondo Monetario Internacional comenzó a funcionar y otorgó el primer préstamo a Francia por $25 millones. Siguiente, por favor. El propósito con el que fue creado el Fondo Monetario Internacional fue fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento del comercio internacional, fomentar la estabilidad cambiaria, coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos, poner con las garantías adecuadas recursos a disposición de los países miembros que experimenten desequilibrios de su balanza de pagos. Siguiente, por favor. La misión del Fondo Monetario Internacional es asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional, es decir, que el sistema de pago internacionales y tipos de cambio que permite a los países y a sus ciudadanos efectuar transacciones entre sí. Siguiente, por favor. Pero, ¿cómo promueve el Fondo Monetario Internacional la estabilidad económica mundial? A través del asesoramiento a los países miembros sobre políticas económicas y financieras que fomenten la estabilidad, reduzcan la vulnerabilidad ante la crisis y estimulen el crecimiento sostenido y un alto nivel de vida. También el seguimiento a factores y tendencias de la economía mundial que afectan al bienestar del sistema monetario y financiero internacional. Y también brinda asistencia a los países miembros para ayudar a fortalecer la capacidad institucional y pone a su disposición recursos para facilitar ajustes en el caso de que se produzca una crisis en su balanza de pagos. Siguiente, por favor. Los recursos del Fondo Monetario Internacional provienen principalmente de las cuotas que se establecen en los países miembros, las cuales están relacionadas con el tamaño y la posición relativa de los países en la economía mundial.
Estas cuotas son revisadas cada cierto tiempo. Actualmente la última revisión se produjo en 2010 y los aumentos de las cuotas se hicieron efectivos en el 2016. De esta revisión resultó una duplicación de los recursos provenientes de las cuotas de DEG, que son derechos especiales de giro, en 477 millones, aproximadamente 692 mil millones de dólares. Siguiente, por favor. También proviene de acuerdos de crédito con un grupo de miembros e instituciones que suministran recursos adicionales de aproximadamente 182 mil millones de derechos especiales de giro, lo que son equivalentes a unos 264 millones de dólares estadounidenses, y que son el principal complemento de las cuotas. Como tercera línea de defensa, los países miembros también han comprometido recursos al Fondo Monetario Internacional a través de acuerdos bilaterales de crédito por un total de aproximadamente 316 mil millones de derechos especiales de giro. Siguiente, por favor. En resumen, el total de cuotas del Fondo Monetario Internacional son 477 mil millones de derechos especiales de giro, el equivalente a unos 692 mil millones de dólares estadounidenses. Los recursos tomados en préstamo equivalen a 492 mil derechos especiales de giro. Los montos comprometidos en el marco de los acuerdos de préstamo vigentes son 130 mil millones de derechos especiales de giro, de los cuales no se han girado 92 mil millones. Los principales prestatarios son los países Grecia, Ucrania, Pakistán y Egipto, y los principales préstamos de carácter precautorio se encuentran México, Colombia y Marruecos. Se han tenido alrededor de 132 consultas en 2014, 124 en 2015 y 132 en 2016. Se ha dado fortalecimiento a las capacidades de 332 mil millones de dólares en el ejercicio 2016, más de una cuarta parte del presupuesto total del Fondo Monetario Internacional. Siguiente, por favor. En el Fondo Monetario Internacional se habla de derechos especiales de giro, DEG, el cual es un activo de reserva internacional creado en 1969 por el Fondo Monetario Internacional para complementar las reservas oficiales de los países miembros. Los derechos especiales de giro no es ni una moneda ni un activo físico frente al Fondo Monetario Internacional. Representa un activo potencial frente a las monedas de libre uso en los países miembros. Los tenedores de los derechos especiales de giro pueden obtener estas monedas a cambio de sus derechos especiales de giro mediante dos operaciones. Primero, la concertación de acuerdos de canje voluntario entre países miembros, y segundo, la designación por parte del Fondo Monetario Internacional de países miembros con una sólida situación externa para que compren sus derechos especiales de giro a países miembros con una situación externa poco firme. Siguiente, por favor. Inicialmente, el valor de los derechos especiales de giro se definió como un valor equivalente a 0,88671 gramos de oro fino, que en ese entonces era también el equivalente a $1 estadounidense. Pero tras derrumbarse el sistema Bretton Woods en 1973, el DEG se definió como en base a una cesta de monedas con efecto a partir del 1 de octubre del 2016. La cesta del DEG está compuesta por el dólar estadounidense, el euro, el renminbi chino, el yen japonés y la libra esterlina. Es decir, el valor que se le da al DEG está en base a esas monedas. Siguiente, por favor. Por último, solo voy a hacer una comparativa de la deuda que tiene México con el Fondo Monetario Internacional, la cual asciende a 604 mil millones de euros, representando el 53.75%, es decir, México
de su PIB total debe el 53.75%. En comparación con nuestro vecino del norte, pues dirás, no debe tanto, pero de acuerdo a nuestro PIB anual y a la economía de México, sí se muestra más debilitada la economía nacional. Los principales prestatarios, como se mencionó anteriormente, también son Colombia y Marruecos, los cuales deben el 52.29 y 65.78% de su PIB. Y las economías más fuertes serían Estados Unidos y China, las cuales tienen una deuda del 52.63 y 108.68% de su PIB. En las predicciones a nivel para el 2021, se estima que la deuda de México va a aumentar un 10 puntos porcentuales, es decir, 63.75% del PIB. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, supongo que ya concluyeron, ¿verdad? Sí, profe. ¿Es correcto? Bueno, miren, son 1 minuto tenemos solamente. Yo creo que ya no es posible hacer ahorita ningún tipo de participación. Traten, por favor, equipos de darnos por lo menos media hora para poder hacer cualquier tipo de